ustedes están reclamando saber realmente cuál es la identidad de San Martín. Sí, después de la aparición de las memorias de Joaquina de Alvear en el año 2000, donde ella revela que San Martín, dice, era hijo natural de mi abuelo, se plantea la evidencia e incluso algunas ramas de la familia Alvear franquean esta tradición que ellos conservaron de que don Diego había sido el verdadero padre de San Martín. Y por otro lado está la tradición de Corrientes y de Yapeyú, donde los viejos pobladores conservan la memoria de que Rosita Guarú, ¿no es cierto?, una india criada de la casa de Juan de San Martín, era la verdadera madre. De estas dos tradiciones y de otros documentos que han ido apareciendo en estos años y que hemos ido publicando incluso en libros, textos, artículos, polemizando con otros historiadores que nos han discutido todas nuestras tesis, bueno, llegamos a un punto en el que yo creo que estamos en condiciones de, después de agotar otras vías en el Senado y en la Cámara de Diputados, y de cierto vacío legal que impide a algún organismo público tomar una decisión al respecto, pedir judicialmente que se ordene por un juez la extracción de una muestra de los restos de San Martín para poder hacer una prueba científica con un estudio genético que podría zanjar definitivamente la cuestión. Hugo, ¿y en qué se basa la solicitud judicial? ¿En cuál es el basamento que tiene? Digamos, ¿por qué la justicia daría lugar a un requerimiento semejante? Bueno, nosotros encontramos que hay un cierto vacío legal sobre el tema de la autorización para realizar una extracción de muestra de ADN. En el caso de los familiares directos es muy común, todos los días se practica en otras medidas judiciales. En el caso de San Martín no hay descendientes legales reconocidos que puedan autorizarlo. Por lo tanto, la incógnita es quién tiene facultades. ¿Ni siquiera hay reclamos por parte de la familia Alvear sobre la identidad de San Martín? Sí. Entonces, lo que hemos logrado es que un miembro de la familia, que es descendiente directo por línea de varones, el ingeniero Alvear, Jorge de Alvear, nos dé un poder con el cual, ¿no es cierto?, solicitamos, invocando, por un lado, el derecho de ellos, de los descendientes presuntos, de conocer la verdad histórica, y por otro lado nuestro derecho como investigadores, como historiadores, un grupo de docentes inclusive que nos hemos reunido para esto, para aclarar, ¿no es cierto?, en función de nuestra inquietud por la verdad histórica, ¿no es cierto?, definitivamente esta cuestión, por la única vía legal que nos queda, que es la prueba de filiación. Chumita, ¿qué hacía Diego de Alvear en la zona de Corrientes en aquellos años? Bueno, don Diego fue un gran explorador que recorrió toda la zona de Misiones, vivió 30 años en América y exploró esa región dejando libros de viaje, mapas, cartografía. En esos recorridos llegó por Yapeyú y tuvo relación entonces con una joven guaraní que fue la madre biológica de San Martín. Pero para que este niño pudiera ir a estudiar a España y hacer una carrera militar, en ese momento don Diego era un joven soltero, además al servicio del rey. La única forma que encontraron de darle un destino a este niño fue hacerlo adoptar como propio por Juan de San Martín y Gregorio Torres. Inclusive teniendo en cuenta el mestizaje, ¿no? Y en aquella época un niño o un adolescente de origen ilegítimo y mestizo no hubiera podido acceder a la carrera oficial, según los reglamentos, las ordenanzas del ejército español. O sea que era el único modo de que tuviera un porvenir. Y por otra parte, la familia Alvear continúa en el país, ¿no? Porque tenemos varios, inclusive próceres con el apellido Alvear. Después don Diego regresa a Europa, es apresado por los ingleses, su familia muere incluso en una batalla naval, se salva solamente Carlos, que después Carlos y Diego y don Diego se encuentran con San Martín en Cádiz. Y ese es el momento clave en el que San Martín
al tomar contacto con ellos, decide volver al Río de la Plata. Es el único de los San Martín que regresa a América. Ninguno de sus hermanos de crianza volvió jamás. Y él... Tampoco existe la posibilidad de hacer una contrastación del ADN con los que hubieran sido sus familiares consanguíneos. Claro, claro. Pero bueno, eso no sería necesario. Tenemos los restos de los padres adoptivos, digamos, que están depositados en Yapeyú. Ahora, él es en ese momento alguien que rompe totalmente con España, con sus familiares, con sus amistades, con sus relaciones, y no vuelve jamás a España, ¿no? Esa decisión solamente se puede explicar realmente por esa conmoción que él tiene que haber vivido al descubrir que era hijo de una madre de origen de raza guaraní y por lo tanto una americana de pura cepa. Chumbita, ¿y por qué hay tanta polémica con que esto se pueda llegar o no a descubrir, con que esto pueda llegar o no a ser una verdad? Bueno, esto tira abajo toda una construcción que se ha hecho en torno al linaje de nuestros próceres para negar incluso, bueno, las raíces autóctonas americanas de muchos, no solo de San Martín, sino también de otros próceres de los cuales nunca se habla, ¿no?, de su ascendencia. Y es parte del proyecto de la europeización de América, que es algo que desdichadamente después se acentúa hasta extremos como el de terminar exterminando a las tribus indígenas, ¿no es cierto?, de nuestro país, que fue parte de esa operación de blanquear y europeizar, ¿no es cierto?, la Argentina. Ahora habría un porcentaje muy grande de argentinos que se sentiría orgulloso con esto, ¿no? Saber que... Por supuesto, y hay, ¿no es cierto?, se sabe incluso por estudios genéticos que se han hecho que la mayoría de la población en Argentina, a pesar de todo, ¿no es cierto?, todavía tiene ascendencia indígena, porque no podía ser de otra manera. En aquella época los españoles vienen, sobre todo los hombres, a la conquista. Y la conquista es una hazaña de hombres solos, que necesariamente, ¿no es cierto?, tenían que relacionarse con las nativas. Este es el pecado original de América, según alguna frase, ¿no es cierto?, famosa, que en el caso de San Martín es tan evidente porque San Martín es como un ejemplo, ¿no?, de lo que fue el origen de nuestra patria, la confluencia de Europa y de América, el padre español, europeo, ¿no es cierto?, y la madre americana. Hugo, ¿cómo continúa en el aspecto legal esto? ¿Cuándo se va a hacer la presentación? ¿Qué resultados se esperan y en qué plazos? Nosotros hemos pensado en este año no dejar pasar el año del Bicentenario para plantear esto, y que sabemos que puede ser un procedimiento judicial que lleve un tiempo, pero pensamos que vamos a iniciar pronto esa demanda, habiendo agotado algunas instancias previas y, por cierto, con el apoyo de una resolución de la Cámara de Diputados que hace tiempo declaró de interés parlamentario este tema, y también con la ayuda de la Secretaría de Cultura y incluso la Defensoría del Pueblo, donde hicimos una actuación importante para documentar estos antecedentes. Hugo Chumbita, muchísimas gracias. Y bueno, y esperemos que con el tiempo podamos descubrir hoy, 160 años después de la muerte de José de San Martín, si realmente tenía o no sangre americana. Su origen era la sangre americana. Ustedes.